Muy buenas tardes. En el ciclo de actos del Colegio Notarial dedicados al aula de cultura, tenemos hoy con nosotros a una persona que no necesita presentación. Evidentemente, de todos ustedes conocidos, personas que escuchamos continuamente por la radio, en sus tertulias, en sus amenos comentarios, y que hoy, gracias al buen hacer de don Francisco Aranguren, pues está aquí con nosotros para disertar sobre una materia que titula Introducción a Homero. Yo le he comentado antes de entrar que leía a Homero cuando estudiaba griego en el instituto y que, aunque soy un lector intenso, pero fácil, le pido que me convenza de por qué tengo que volver a leer a Homero. Me ha prometido que lo va a intentar. Don Francisco tiene la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir a este acto. Tenemos mucho gusto y placer de recibir a Luis Alberto de Cuenca, pues aunque dice que no necesita presentación, pero hay que presentarlo también. Entonces, es poeta. Premio Nacional de Poesía 2015, pero también tiene la otra vertiente, es doctor en Filología Clásica, se declara discípulo del helenista Manuel Fernández Galiano, ha traducido textos clásicos latinos y griegos, entre ellos los textos de Homero, que es el protagonista de la conferencia de hoy. Ha sido profesor e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, jefe del Departamento de Filología, de Lecolatina del CSIC, y también director de la producción literaria, publicaciones del Centro de Publicaciones. Ha sido editor literario en distintas editoriales, gestor cultural y ha tenido cargos también públicos. Fue director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. La poesía completa, que no es completa, se publicó en Visor en 1998, Los Mundos y los Días. Lleva varias ediciones, la última en 2019, pero luego acaba de salir este nuevo libro, que es El triunfo de estar vivo, obra poética 1996-2012. Y esto no acaba, o sea que sigue editando, y es autor de haikus. Tiene un libro de haikus completos y otro de canciones completas. Dice que se jubiló, entre otras cosas, para intentar ordenar su biblioteca, compuesta de 40 a 50.000 volúmenes. Parece que todavía no terminó, ¿no? No he empezado. Luego, en poesía ha defendido siempre la claridad y se le atribuye ser iniciador de una tendencia de línea clara en poesía, y se define como hombre que busca la fe y a veces la encuentra. Recientemente esto parece que es noticia, ¿no? Ha sido nombrado académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, por lo que a partir de ahora esperamos que nos visite con más frecuencia. Y pues nada más, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí conmigo, por haberme invitado a este colegio de notarios hispalense. Y la verdad es que es cierto que ha coincidido con mi nombramiento como académico de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, y gracias a la bondad de 3 personas que lo han firmado, uno de ellos está ahí, que es Jacobo Cortines, otro ha sido Rogelio Reyes Cambio, otro ha sido Camacho. Ustedes son los 3, ¿verdad, Jacobo? Sí. De modo que menos mal que me lo he sabido. Se lo agradezco muchísimo porque me hace mucha ilusión tener un pretexto para venir aquí a Sevilla y pasarlo bien con mis queridos amigos que estáis aquí. Un grupo muy nutrido. Gente que no veía hace mucho tiempo, que incluso rellenan un solo verso de la poesía española última. Hay un verso de John Juan Listier, poeta de Byron, que dice así: Luis Alberto, Juanito la mía. Para testimar el verso. De modo que
chicos, chicas, amigos, amigas, vamos a intentar convencer a nuestros compañeros de la necesidad de leer a Homero. Yo creo que hay una necesidad perentoria de releer todo lo que sea permanente. Los clásicos son lo único permanente que nos queda, ¿no? De esta vida tan extraña y tan fugaz, ¿no? Porque yo creo que simplemente por disfrutar más de la vida es por lo que hay que leer a Homero. Porque Homero no es solo un autor que está en la nómina de los autores griegos, es un autor absolutamente ignoto y desconocido y probablemente inexistente. Pero es el comienzo de la literatura, es, digamos, el origen de la literatura y a la vez la literatura misma. Podríamos definir a Homero como la literatura. Borges recomendaba que a Homero había que leerlo de una manera reverencial, lo llama el hacedor, el poietés por excelencia, el poietés en griego significa hacedor. Y la verdad es que recomienda incluso que no deberíamos firmar con nuestros nombres al final de nuestras obras de narrativa o de poesía o de teatro, sino firmar todos Homero como una especie como de homenaje al hacedor por excelencia. Suele ocurrir. El autor más antiguo de la literatura griega es también el más grande. Digo que suele ocurrir porque, por ejemplo, en el mundo del cómic, que es un mundo que a mí me fascina también, el cómic más antiguo que hay es el de Little Nemo in Slumberland, es el pequeño Nemo, el país de los sueños, y es el primero también. O sea que muchas veces ocurre eso. El autor más antiguo, digo, de la literatura griega es también el más grande, Homero. En sus dos epopeyas el Hexámetros, la Ilíada y la Odisea, hablábamos antes con Francisco, yo soy más de la Ilíada. Eso es como el Atleti y el Sevilla, el Madrid y el Atleti, ¿no? Hay que ser de uno o del otro. Pues yo soy más bien de la Ilíada, pero la Odisea me parece que es la que se prolonga más en toda la literatura universal. Mientras que la Ilíada muere, diríamos, sin descendencia. Es un momento perfecto de la literatura que no se desarrolla como se desarrollará la Odisea, ¿no? Estamos en el siglo IX u VIII antes de Cristo cuando se pergeñan estos poemas de un hipotético Homero, y en el siglo VI un conquista a los bandos de la nave ateniense, pues se fija el texto de la Ilíada y de la Odisea, de modo que desde el siglo VI antes de Cristo ya tenemos una especie como de Ilíada y Odisea comilfo, ¿no? Hasta entonces solamente eran rapsodias que se estaban completamente desligadas la una de la otra, y el que hace el esfuerzo de encargar a unos eruditos del momento, el que conviertan esos fragmentos en una obra, digamos, seguida, completa, es Pisístrato. Homero, además, nos introduce, y esa es otra de las razones por la que debes leerlo, en un mundo en el que los sentimientos básicos del ser humano, el amor, la amistad, el odio, el coraje, la venganza, el honor, el dolor, la fidelidad, la traición, todo lo que nos configura como seres humanos, se diría que los ha inventado él, se dirían recién creados, y ello en razón a la frescura y a la grandeza con que aparecen en cada personaje. En más de 15.000 versos, creo que son 15.693 en concreto, Homero refiere la Ilíada a la cólera de un héroe. Recordad el primer verso, Meni naive, Thea, Peleiade, Agileos, Flomenen. Canta la cólera, o sea, canta la ira, el momento de furia de un héroe, Aquiles, y las consecuencias de ese momento de furia en el 10º año de contienda entre aqueos o griegos y teucros o troyanos al pie de la ciudad de Ilión o Troya. Siempre tiene ahí los nombres para todo en el mundo micénico. Los personajes que pueblan los 24 cantos o rapsodias de la Ilíada, que como se sabe, los 24 cantos están perfectamente ensamblados a partir de Pisístrato, antes no, constituyen, mejor dicho, modelos literarios y humanos inigualables. Ahí están, vamos a mencionar algunos, a Aquiles, casi divino, pero capaz de sentimientos tan arraigados en el hombre como el de la más pura y elevada amistad. Ahí está también su antagonista, más cercano a nosotros todavía, el troyano Héctor,
cuyo postrer diálogo con su mujer, Andrómaca, allí a lo alto de la muralla, es digno de figurar entre los fragmentos más bellos de la literatura universal. Cuando le dice que no vaya a pelear con Aquiles, porque va a encontrar la muerte. Entonces le dice que es su padre, su madre, su hermano, su floreciente compañero de lecho. Todas esas cosas constituye Héctor para Andrómaca, que además tiene en sus brazos a un bebé, Astianacte, y le ruega que no cumpla con su deber yendo a morir al campo de batalla, y lo cumplirá con su deber y morirá como un héroe. Pues bien, ahí está también Andrómaca, la mujer cuyo posterior diálogo, como hemos dicho, es tan hermoso. Ahí también Agamenón, el primus inter pares que estudiábamos siempre, era el primero entre los iguales. Un tipo orgulloso, altivo, pero que rebosa nobleza por todas partes. Ahí está el viejo Néstor, astuto y sabio, de la tierra de Pilo, donde se han encontrado, por cierto, una infinidad de tabletas, tablillas con inscripciones micénicas que todavía el lineal A no está descifrado. O, por ejemplo, el joven Diomedes, intérprete y audaz, que incluso se opone a los dioses, se pelea con los dioses en el curso de la Ilíada. La Ilíada es una historia de guerra, están continuamente peleándose unos con otros, y los dioses pertenecen también al número de los combatientes, y combaten también los dioses. Y entre las mujeres, porque se habla siempre de que en el mundo griego las mujeres estaban en un papel secundario, es cierto que socialmente sí estaban en un papel secundario y no abandonaban en general el gineceo. Pero en cambio la idea de mujeres tan importantes y tan soberbias como los hombres, esta es la reina Écuba, por ejemplo, cuya altivez supera la de su esposo, el rey Príamo, en cuyo desdén regio no es difícil percibir el disfraz de un secreto amargo. Pues está la que ya he mencionado, la fiel Andrómaca, tierna esposa y madre, y luego también Helena, por supuesto, la causante de la guerra, la femme objet por excelencia de la epopeya, que no aparece mucho en el poema, pero que cuando aparece lo hace sumergida en el abatimiento, en la soledad. No sé si hay tiempo, pero no puedo por menos de decirles que hay otra leyenda importante en paralela a la homérica, según la cual Paris no raptó a Helena de la corte de Menelao en Esparta y se la trajo a Troya, posibilitando la disculpa de la guerra de Troya, sino que fue raptada por Teoclímenes, el rey de Egipto, y la llevó en todos los años de guerra vivió en Egipto, asediada por el rey Teoclímenes, que quería, digamos, tener relaciones con ella. Y lo que viajó a Troya fue un fantasma hecho de nube, un espectro, alguien que no existía, por lo cual luego Seferis escribiría un poema maravilloso, en el que decía que esa guerra brutal había tomado esas perspectivas de horror a cambio de una mujer que no existía, un fantasma. Eso lo cuenta este Sícoro en una obra importante suya, que es, no recuerdo el nombre, este Sícoro era un poeta de Himera en Sicilia. Bueno, pero como vemos hay dos historias. Una, la tradicional, según la cual Paris rapta a Helena y por tanto los griegos se enfadan y acuden a Troya a vengar la afrenta. Y otra, esa historia de este Sícoro, de la palinodia, es la obra de este Sícoro, que significa el canto al revés en griego y que es verdaderamente fascinante también. Y este es el argumento de una obra de Ulises que se llama Helena. Tuve el honor de traducir. Pero vamos a ir a la Ilíada homérica. Y vamos a decir también que Homero no fue solo el autor de la Ilíada, sino también de la Odisea, de 12.110 hexámetros exactamente, algo más breve, 4.000 versos menos, cronológicamente posterior y esencialmente diferente. Tanto es así que se ha dudado si puede ser el mismo autor, el de la Odisea y de la Ilíada. Pero la Odisea es una novela de aventuras, como dije antes, más que una epopeya. En ella se nos cuentan las peripecias de Ulises, también llamado Odiseo, uno de los héroes griegos que combatieron en Troya, en su accidentado viaje de regreso a la isla de Ítaca, su patria, una vez conquistada Ilión,
Ahí no tenemos más remedio que recordar el poema maravilloso de Cavafis, Ítaca, que he tenido el gusto de traducir hace muy poco. De Homero, lo decíamos antes, poco o nada sabemos. Y los antiguos no sabían mucho más que nosotros. Las Vitae Homeri, que nos ha legado la antigüedad, son biografías generosamente noveladas, repletas de detalles falsamente precisos. El testimonio más serio dentro de lo fabuloso sigue siendo el que aporta Proclo en su Crestomatía, fechable en el siglo V de nuestra era. Lo he traducido para la ocasión tomando de la edición oxoniense de David Monroe y Thomas Allen, que es la que hemos visto todos en la carrera y que evidentemente ha sido superada ahora por otras ediciones, pero sigue siendo la clásica. Veamos qué dice Proclo de la vida de Homero. No es fácil determinar de qué padres, lo he traducido yo del griego, de qué padres nació Homero ni cuál fue su patria. El poeta observa al respecto un completo mutismo y cada comentarista ha formulado una conjetura diferente. Hay quien afirma que nació en Colofón, otros en Quíos, otros en Esmirna, otros en Ios, otros en Cime, no se ponen de acuerdo. No hay ciudad en el mundo que no la haya reivindicado como suyo. Todo como pasa con Cristóbal Colón, que dicen los italianos que es italiano, los catalanes que es catalán, y decían también en mi época que era de Pontevedra. No sé si se acuerdan. Los que lo consideran natural de Esmirna dicen que tuvo por padre a un individuo que se llamaba Meón y que nació a orillas del río Meles. Por eso lo llamaban Menesígenes, engendrado en el río Meles. Y que entregado como rehén, porque rehén es una palabra que en griego se dice homereia, o sea que tiene mucho que ver con Homeros. Pues fue entregado como rehén a los habitantes de Quíos y entonces por eso se le llamó Homero, o homereian rehén. Otros aseguran que tomó este nombre a causa de su ceguera, pues entre los eolios se llama Homeros, Homeroi, a los ciegos. Otros autores, como el Anico, Damastes, Ferecides, hacen remontar su imagen hasta Orfeo, el cantante por excelencia de la mitología griega. Y Gorgias lo hace descender del museo, todo muy mitológico. Con relación a su muerte, esto es divertido, se cuenta la siguiente historia. Sigue Proclo. Como hubiese consultado el oráculo acerca de su seguridad personal, se dice que el dios le respondió: en la isla de Ios, la patria de tu madre, reposará tu cuerpo. Guárdate del enigma de unos jóvenes. Ya en Ios se hospedó en casa de Creofilo y compuso allí otro poema que no ha llegado hasta nosotros, que es la conquista de Italia, regalando a su anfitrión el poema que hoy pasa por ser de Creofilo Caldera de Homero según Proclo. Y ahora vamos a ver cómo muere y por qué. Un día en que estaba sentado sobre una roca a orillas del mar, distinguió a unos pescadores, los llamó y les formuló en verso la siguiente pregunta. ¿Cómo ha ido la pesca, pescadores? Uno de ellos le respondió: a los que hemos cogido, los hemos dejado, y a los que no hemos cogido, nos los hemos llevado. Un enigma que Homero no llegó a resolver. Pero lo que querían dar a entender es que, habiendo vuelto de la pesca con las manos vacías, se habían dedicado a despiojarse, y los piojos que cogieron los dejaron allí muertos, mientras que se llevaron consigo los que no habían podido coger. Homero, desanimado de un traspiés, se golpeó la cabeza contra la piedra y murió después. En cuanto a los que presentan a Homero como ciego, dice Proclo, son ellos, me parece, quienes tienen ciego el espíritu, pues el poeta vio tantas cosas como nadie ha visto jamás. Algunos lo consideran primo de Hesíodo, pero se equivocan. Nuestros dos autores están tan lejos de estar emparentados como por la naturaleza de sus respectivas obras poéticas. Hesíodo es el gran continuador también de la obra médica en los trabajos de los días y la mitología, la obra que tiene sobre el origen de los dioses. ¿Cuándo vivió Homero? La escuela de Aristarco alejandrina lo estima contemporáneo de la colonización de Jonia, que es 80 años posterior al regreso de los Heraclidas. Los Heraclidas, los hijos de Heracles, son quienes fechan la historia mitológica de Grecia. Debió morir ya anciano, pues el conocimiento incomparablemente preciso que tiene de los hechos indica una edad muy avanzada. Esto es un halago de los ancianos, porque yo me considero un anciano, a veces entiendo menos y me acuerdo de menos cosas, porque aquí para los griegos, por lo visto, ser anciano era tener un conocimiento incomparable. Ojalá.
Tuvo que conocer gran parte del mundo habitado, pues sus obras revelan un conocimiento directo de los lugares en que se realizan los sucesos. Por consiguiente, si viajó tanto, tuvo que ser rico, pues los viajes producen muchos gastos, sobre todo en una época en que las navegaciones eran muy peligrosas. Escribió 2 poemas, la Ilíada y la Odisea, pero la paternidad de esta última, la Odisea, le es negada por Zenón y Edalico, 2 eruditos de la época. Los antiguos atribuyen también el ciclo era el ciclo completo de toda la leyenda, incluida, por supuesto, la invitación de Menelao a París, a su corte de Esparta y el rapto de Helena en la leyenda común por París. Y luego también es autor de esos poemas festivos que son tan agradables de leer, que es el Margites, la historia de un individuo mal encarado y además con problemas físicos que aparecen en la Ilíada, la Batracomimaquia, que es la lucha entre las ranas, en una obra que anuncia también lo que sería, por ejemplo, la Gatomaquia de Lope de Vega en el siglo de la... Así pues, hasta aquí Proclo. Nuestro concepto de antiguo incluye a los llamados de este modo por Proclo, pero también, como parece lógico, a Proclo mismo. Creían esos antiguos, con una ingenua fe, que un poeta llamado Homero había compuesto hacia 1100.000 a.C., que es lo de los Heráclidas que he dicho antes. Juzgaban ellos. Hoy preferimos una fecha de composición muy posterior, en torno a 800, 700 a.C., la Ilíada y la Odisea. Había, sin embargo, por aquí y por allá del mundo griego, algunos eruditos que, menos inclinados a las simplificaciones, consideraban homérica solo la Ilíada. Son los famosos separatistas o horizontes. Pero la voz de estos homerólogos impíos fue sofocada por los argumentos unitaristas de Aristarco y de la escuela de Alejandría en el siglo III a.C. Hay que decir que la filología griega, que es la carrera que yo estudié, una de esas carreras que tiene mucho pedigrí, porque ya en la antigua Grecia, en el siglo III, se hacían las mismas cosas y se estudiaban los mismos textos con los mismos criterios filológicos que se hacen ahora, ¿no? Y eso sobre todo en Alejandría con Aristarco. Entonces todavía no existía lo que más tarde se conocería como cuestión homérica, la homérica question. Es una especie de obsesión filológica bastante aburrida, por qué no decir. Surgiría en 1715 con un libro muy famoso del abad d'Aubignac que se llama Conjecture académique ou dissertation sur l'Iliade. Pero este libro fue póstumo porque él había muerto en 1676, no tuvo casi eco, de modo que la cuestión, a pesar de haber nacido con el abad d'Aubignac, se viene habitualmente fechando 80 años después, en 1795, con la publicación de los Prolegomena ad Homerum de Friedrich August Wolff. En esta obra, Wolff profesa un ateísmo homérico que, con algunas excepciones, sería profesado por la crítica a lo largo de todo el siglo XIX. Ateísmo quiere decir que no creía que hubiese existido. Decían estos señores homeristas que un equipo de poetas anónimos de épocas diversas habían colaborado en la composición de Ilíada y Odisea, debido al gran número de interpolaciones, adaptaciones, arreglos, repeticiones inútiles, incoherencias, remiendos y adiciones al plan primitivo que se dan cita en los 2 poemas. Para disociar en ellos lo antiguo de lo reciente, descubrieron y explotaron una auténtica mina de indicios: las concepciones religiosas, el sentido de lo sobrenatural, los estratos culturales, el armamento, los nombres patronímicos y étnicos de los griegos, el singular y el plural, el discurso indirecto, las comparaciones, en fin, toda una serie de factores que hacían que pudieran diferenciarse lo antiguo de lo más reciente. Por lo tanto, era una secuencia de actividad por parte de los bardos y de los juglares mucho más alargada en el tiempo que la vida de una sola persona, que sería Homero. Con estos argumentos, los wolfianos, los seguidores de Friedrich August Wolff, demostraban que la Ilíada primitiva, la primitiva Ilíada, finalizaba con la muerte de Aquiles. Aquiles, ¿os acordáis que no sale en la Ilíada? Pero si habéis visto la película Troya de Petersen o habéis leído, digamos, en los manuales al respecto, que hablan del ciclo, pues Aquiles muere porque solo es vulnerable en el talón. Entonces, Paris, el cobarde Paris, la persona que raptó a Helena, el causante de la guerra, le
tira un flechazo a Aquiles y le da justamente en el talón, donde muere instantáneamente. Un poco en el estilo de los Nibelungos cuando Hagen de Trony acaba con Sigfrido, cuando está en la fuente bebiendo agua, entonces le clava la lanza justamente en el lugar en el que no había la sangre del dragón Fafner, lo había alcanzado. Todas las materias épicas son siempre coincidentes. Entonces, esa Ilíada que acaba en la muerte de Aquiles, que no tiene nada que ver con la actual, tendría solo 1500 versos. O, por ejemplo, mantenían que la Odisea era obra de 3 poetas de épocas diferentes y de un cuarto, que sería un arreglista desprovisto de genio, que habría refundido en uno los 3 fragmentos. Cada golfiano proponía una solución distinta, y esta diversidad de resultados ha contribuido en buena parte a desacreditar las investigaciones de los pluralistas decimonónicos, porque no llega a ninguna parte su discurso. Y en el siglo XX, en el siglo pasado, ha sido el siglo del unitarismo, al contrario del XIX, que era el de los horizontes, de los separatistas. Los unitaristas son muy del siglo XX, pero también, evidentemente, presentan grietas en sus teorías, porque parece incontestable que la obra atribuida a Homero contiene partes que son más antiguas que otras, esto es evidente, en cuanto al contenido y o en cuanto a la forma. En esto no se podrían equivocar los pluralistas del XIX. Además, el criterio unitario, por el mero hecho de atribuir a alguien unos poemas, se ve obligado a encontrarle fecha a ese alguien, y si sitúa esa fecha en el estadio más antiguo, deberá declarar interpolado todo lo que en la obra transmitida le parece posterior a ese estadio. Así surge la categoría de los unitaristas con interpolaciones, discípulos modernos de Aristarco y de la Escuela de Alejandría. Otro tipo de unitarios son los que no suprimen nada con el pretexto de situar a Homero en el último periodo de la composición. Estos unitarios tardíos son como pluralistas que llaman poeta a lo que los golfianos decimonónicos llamaban redactor, arreglista o remendador. Una tercera categoría todavía de unitaristas son los que no atetizan, no citan nada, incluso después de haber datado la existencia de Homero en una fecha muy temprana. En este caso, el unitario se verá en la obligación de prestar al poeta libertades, licencias, segundas intenciones, sobreentendidos y otras acrobacias que se esforzarán en hacer admitir el amparo de leyes exclusivamente estéticas. Son los unitaristas absolutos o estetas, categoría que supone la gran aportación original del siglo XX a la cuestión homérica. Postura a la que no me adhiero con entusiasmo, pero me parece la más sensata de todas, porque de algún modo la filología no es una ciencia pura, es una ciencia impura. Entonces, me parece la visión más sensata del problema atender a su estética, a la belleza que producen sus versos, ¿no? Que es el objetivo primordial que nos hemos fijado algunos al estudiar la filología, no solamente analizar la sintaxis de un determinado autor, sino disfrutar con sus historias y con lo que nos cuentan. Entre los unitarios de nuestro tiempo, los hay que, rizando el rizo hasta una forma delirante, se consideran a la vez horizontes convencidos, o sea, separatistas convencidos, y niegan la paternidad de la Odisea a Homero, ya que hay un dato interesante y curioso. Un novelista y poeta inglés, que todos conocéis, Robert Graves, muerto en 1985, que vivió en Dellà, en Mallorca, dio a las prensas en 1955 una novela que os recomiendo, deliciosa, Homer's Daughter, la hija de Homero, en la que defiende ni más ni menos que la autora de la Odisea sería una mujer, y no una mujer cualquiera, sino Nausicaa, la hija del rey Alcino de los Feacios, que no habría reinado en el tiempo inmortal de la literatura y del mito, sino que había reinado en el tiempo asesino de la historia, o sea que habría sido real. Por resumir la cuestión homérica, creo en Homero. Me parece mejor partir de que hubo un Homero que compuso de alguna manera, por lo menos, el borrador de las dos epopeyas. Pero creo también que Homero, como esos bardos yugoslavos que tanto le interesaron a Milman Parry, que fue uno de los grandes estudiosos de Homero, a partir de los bardos que había en Yugoslavia a principios del siglo XX, o con Albert Lord, otro estudioso, de Singer of Tales, el 64, que Homero, digo, no era un hombre de letras,
ni sus primeros admiradores eruditos a la violeta de gabinete rococó, ni los rapsodos, debe decirse rapsodo, no rapsoda, en masculino, puesto que es rapsodos, que es el que cose o teje. Raptein en griego significa coser. Ni los rapsodos que recitaban sus poemas eran filólogos expertos en crítica textual. Estas cosas tan evidentes las parecieron olvidar los separatistas de la antigüedad y los wolfianos modernos. En consecuencia, intentaron expulsar el texto homérico. Del texto homérico. Vamos a ver. Todo aquello que se les antojaba incompatible con la imagen ideal que se habían trazado de antemano, tanto de Homero como de su obra. Tal vez hubieran extraído esa imagen de ese formidable cuadro que el gran Ingres de Ancre, Jean Auguste Dominique Ancre, dedicó en 1827 al autor de la Ilíada, que lleva por título La apoteose d'Homère, que seguro que habéis visto en una ocasión. ¿Cuánto cuadro maravilloso? Borges, en un pasaje, yo creo que del Oro de los Tigres, pero me corregiréis los borgianos de la sala, cuenta que son 4 las únicas historias que se pueden contar. La primera de ellas, unos hombres asedian una ciudad por culpa de un malentendido doméstico, o quizá por puro y duro afán de pelear. En la segunda de esas historias, un héroe vuelve de muy lejos a los brazos de su mujer. En la tercera, la juventud de Grecia parte en busca de un vellocino de oro a bordo de una nave llamada Argo. En la cuarta, un dios es torturado hasta morir. Nuestro Jesús, por supuesto, de la religión cristiana, pero también, por ejemplo, Odín. Odín, en la mitología germánica, es colgado en una cruz para adquirir el secreto de las runas, y él mismo se sacrifica a sí mismo para obtener el secreto de las runas. O sea que, en general, la historia de las religiones y la mitología tienen siempre unas comparaciones evidentes entre ellas, ¿no? Si son tan pocas las historias básicas, es natural que las infinitas historias derivadas de esas 4 tiendan a parecerse, a veces mucho, unas a otras. Por ejemplo, hay una gesta hitita. Los hititas es un pueblo que habita en Asia Menor, que son indoeuropeos, en un contexto semítico. Hay una gesta hitita en la que se constata por escrito el cuento del veterano de guerra que regresa inesperadamente a su casa, mata a sus enemigos y reconquista a la mujer que ama. No suena, ¿verdad? No suena la Odisea, es lo mismo. El folktale se ha vuelto epopeya en las hazañas del héroe Gurpanza, rey de Ayanuba, quien repentinamente llegado a Akkad, da muerte con su arco infalible en imprevista incursión a los usurpadores que banquetean en el palacio de su suegro, que son 60 príncipes y 70 varones, nada menos, recuperando a su esposa, en el caso de Ulises a Penélope. Las comparaciones tan solo sirven, a mi modo de ver, para abrir nuevas posibilidades, nuevos placeres, como decía antes, de lectura. Al hombre se le ocurren siempre las mismas cosas, pero de 1000 maneras diferentes. Por eso hay en el mundo filólogos. La realidad es que ningún poeta ha ejercido sobre su pueblo tanta influencia como Homero sobre la Hélade. Y ello nos habla de una época en la que la poesía no era lo que es hoy, en la primera década del siglo XXI. Un ejercicio de introspección sembrado en un terreno propicio para el exhibicionismo sentimental o la tediosa práctica de un hermetismo vacuo y carente de sentido. The Heroic Age, llamó Chadwick en un célebre libro aquella épica edad en la que la fe y el pensamiento se fundían en un mismo crisol, era fecunda, en que la imaginación y la memoria, la inspiración y la reflexión se hermanaban para engendrar una obra de arte, una suprema obra de arte, completamente espontánea y en consecuencia incomprensible para el moderno y torpe espíritu de análisis. El mito estaba vivo, no como ahora, en 2024. No había perdido nada de su esplendor conceptual. La poesía nacional, esa que emana directamente de lo que los románticos alemanes llamaban Volksgeist, se alimentaba del mito y de él tomaba sus más brillantes concepciones. Antes de Homero, tuvo que haber cantores, aedos, bardos, rapsodos, que en sus canciones celebrasen las aventuras y las hazañas de los héroes colectivos. Tuvo que haber cantores antes de Homero, pero el primer poietés
primer hacedor, el primero que hizo del canto un hecho, un poema, fue el autor de la Ilíada de la Odisea. Homero, nos da igual que exista o no, es ya toda la literatura, el hecho literario en su compleción. A partir de él todo será reescritura. La Ilíada es un poema de guerras y batallas, como he dicho antes, está escrita con entusiasmo, con un vigor heroico y apasionado. En la Odisea ese vigor se hace reflexivo, la reflexión se torna moral, la moral artificio y el artificio sentimiento. Aquiles en la Ilíada es una mezcla prodigiosa de grandeza y de debilidad. La ley que rige las pasiones prevalece en todos sus actos. Ninguna regla frena su violencia. No vacila en manifestar abiertamente todas sus emociones, sin que llegue a encontrar en su interior ningún motivo para reprimirlas. Aquiles llora, insulta, se desespera, regatea la entrega de un cadáver con el que se había ensañado, cadáver de Héctor. Amenaza a un anciano, a Príamo, porque no deja de llorar y no quiere comer cuando va en busca de su hijo o de los restos de su hijo al campamento aqueo. En la Odisea, en cambio, prevalecen la astucia y la prudencia. Con ellas elude Penélope las exigencias de los pretendientes, con su famoso tejido. Con ellas se libra Ulises de las asechanzas de Circe y ya en Ítaca del peligro que representa para él sus rivales disfrazándose de mendigo. Por todas esas diferencias, algunas de ellas muy relevantes, entre Ilíada y Odisea, se ha sostenido que no pueden ser del mismo poeta. Karl Lachmann, uno de los wolfianos, intentó reconstruir los cantos primitivos. Wolf decía que los llamados poemas homéricos no eran más que conjuntos de rapsodias menores de múltiple autoría que habían dado origen a las epopeyas de Homero. Es segura, lo he dicho antes, la existencia tanto de aedos como de poemas prehoméricos. Tuvieron que existir composiciones acerca de ciertos episodios referidos a la guerra, histórica en el fondo, porque fue una guerra económica. Troya era una ciudad muy rica y en la Grecia micénica había necesidad de competir con ella y de ganar la batalla comercial con Troya. Por eso fueron allí. Y de hecho hubo una guerra, porque se sabe que hay una serie de estratos que acaban en un incendio, que se produjo un incendio en la séptima de los estratos de Troya, que sería la Troya homérica. Poco importa que el origen histórico de los narrados se remonta a varios siglos atrás. Lo mismo ocurrirá más tarde con la Chanson de Roland, que está hablando de cuestiones que tuvieron lugar en el siglo VIII, sin embargo es del siglo XII. O con el Nibelungen Lied, que es del XIII, está hablando de la época de las invasiones, de la época de las invasiones germánicas, como recordarán los que de vosotros haya visto esa maravilla que es el Nibelungen, la película de Island, o hayáis leído el libro. Son 7 siglos los que separan el poema Nibelungen Lied de los hechos. Al tomar tema y escenario de los cantos antiguos, Homero hacía lo que los juglares que acabo de mencionar harán en la Edad Media. Pero como los juglares medievales, Homero pertenecía a un cuerpo de cantores que en el orden técnico y gracias a un oportuno aprendizaje constituyeron una especie de gremio de profesionales llamados aedos, del verbo eidein, cantar, o rapsodos, como he dicho, de rapting, o ser zurcir. En este sentido sí es sumamente creativa su labor, por cuanto por primera vez en la historia el concepto de técnica poética se desarrolla en el seno de una determinada colectividad. En más de una ocasión hace notar Homero que las hazañas de los héroes de la Ilíada pertenecen a un pasado tan oscuro como remoto, de la misma manera que Turoldo, el presunto copista o autor de la Chanson de Roland, no estuvo presente obviamente en Roncesvalles. El autor de la Odisea tampoco ha estado en los Nostos y en los regresos de los héroes a sus tierras natales, pero ha ido recreando con su técnica privilegiada situaciones y personajes, paisajes y palabras, hasta forjar con ello las dos muestras más bellas de la imaginación occidental. Estamos en un mundo en el que gobiernan los aristócratas, es una aristocracia lo que rige. Todos los nobles son, digamos, igual de importantes, no hay un rey, diríamos, que sea el que decida, sino el rey, Agamenón, el hipotético rey, el caudillo, sería un primus inter pares, ¿no? Un aristócrata perteneciente a una clase caballeresca que aprecia dos cosas por encima de todo. Uno, la vida, le gusta vivir intensamente. Y dos, le gusta combatir, como a los héroes germanos que luego de muertos combatían en el Valhalla, ¿no? Y se daban muerte y volvían a renacer.
Un estilo de vida libre y desenvuelto informaba el modo de ser y la conducta de esos hombres. El agón, que podía traducirse por certamen, por lucha, pero también en su acepción más intelectual del debate, constituía el eje vertebral de su visión del mundo, su verdadera pasión y su actividad favorita, pelearse, incluso desde el punto de vista oral, discutir. Allí en la Hélade, como en ningún otro pueblo de la tierra, la plenitud humana lograda en el agón bajo la atenta y vigilante mirada de los dioses y la fama consiguiente, el tocleos griego, el más alto galardón que puede haber en la vida, de obtener la fama, la estotra vida tercera de Manrique, llenaba de entusiasmo a aquellos hombres libres y justificaba con creces su ascenderada existencia. Y Homero es la encarnación más genuina del espíritu agónico y lúdico, y las epopeyas homéricas son la plasmación más completa y fidedigna de esa visión agónica y lúdica del mundo. No le cuadra a la poesía homérica el concepto de poesía popular tal y como surge de los trabajos de Herder en el 18 y las enseñanzas del romanticismo acerca de la naturaleza del arte. El pueblo, en cuanto tal, no ha dado pruebas en ningún caso de un espíritu creador. Cuando se dice que el romancero es el de un pueblo, siempre hubo un señor que siguió el romance. Me parece que luego hay un espíritu popular que se anima a todas las creaciones, pero no hay un autor colectivo. Nietzsche tenía toda la razón al calificar de lisonja del siglo XIX a la tendencia ottocentista a otorgar a las masas el protagonismo creativo y la dignidad y aureola del genio. Son los poetas y los videntes quienes constituyen la encarnación oscura del Volksgeist. Homero es el auténtico espíritu popular de los tiempos. En Homero los dioses y los hombres forman parte de una misma unidad compacta. Dioses y hombres se relacionan sin que entre ellos se interponga ningún sentimiento de distancia. El dios antiguo está presente como figura real, dando existencia a los fenómenos primitivos y elementales. Su presencia corpórea en el combate excluye ese abismo psicológico que solo el noble y bello despropósito de la fe logra salvar en la creencia religiosa. Todo lo que existe bajo el cielo, todo es para Homero algo divino. Todos son dioses. Lo son el guerrero y el porquerizo, las estrellas, el mar, las ciudades, las islas, los animales, los esclavos, las plantas, las armas del héroe. Todos son dioses en Homero. Ello hace que la poesía homérica no se pierda en ningún momento por los complejos laberintos de la psicología, pues no analiza nunca, y por los de la metafísica, pues no pretende mostrar nada que no perciban los sentidos, y por los de la descripción individual e independiente de sentimientos y paisajes, pues no actúa en virtud del desasosiego que genera lo fragmentario, estamos en plena época de lo fragmentario, sino en función de la plenitud del ser acabado, perfecto. En la épica de Homero se encuentran ya y se aunan todas las situaciones de vida que nuestro mundo puede contener. Por eso sirvió de modelo y de arquetipo para toda la épica posterior de carácter artístico. Ya sabéis que hay dos tipos de épica, Kunstepos y el Volksepos. La Kunstepik o el Kunstepos es la épica de laboratorio, la que se escribe un señor que se sienta en su despacho a escribirlo. Es la épica de Apolonio, de Virgilio, de Nonno, de Tasso, de Ercilla o de Lord Byron, ¿no? Y el Volksepos es esa que no hay que escribir en un estilo que muchos bardos coinciden en un determinado tiempo que se puede alargar y que van dando su versión fragmentaria de cada poema. Hoy sigue, por ejemplo, esa épica sirve de paradigma insustituible para los novelistas fantásticos, que tanto me gustan a mí, para los cultivadores de la llamada épica de fantasy que tanto floreció en las páginas de la revista americana Weird Tales, de otras míticas revistas norteamericanas de la edad dorada del pulp. La Ilíada y la Odisea se diferencian en muchas cosas. En la Ilíada lo que es ardor épico, inflamado combate y poesía bélica, en la Odisea es mar, peligros novelescos, peligros como de cuento popular y astucia del protagonista. Si en la Ilíada el paisaje se reduce a la vasta llanura que separa la playa de los muros de Troya, en la Odisea el poeta despliega ante nosotros toda una colección de paisajes legendarios por los que discurren los ardides, la imaginación y el sentido de la justicia de Ulises, el héroe novelesco por excelencia. La emocionante escena del canto 19 de la Odisea en la que Ulises es reconocido por la anciana Euriclea parece ya un interior pictórico holandés del 17.
La pintura romana abunda en temas odiseicos, aunque por lo general de exteriores, no de interiores. Hay un libro de Erich Auerbach, conocéis seguro muchos de vosotros, se llama Mímesis, la representación de la realidad de la literatura occidental, en que hay un capítulo, La cicatriz de Ulises, delicadísimo sobre precisamente esa especie de pintura de género que supone el encontrarse con la nodriza a la vuelta de Ítaca por parte de Ulises. Sin duda, la Ilíada es más antigua que la Odisea. Parece lógico que Homero, o quien fuese Homero, compusiera la primera en sus años juveniles, que reservara para más adelante la redacción del poema de curso menos tenso, más sosegado, que refiere el regreso de Ulises a su patria. De cualquier forma, las diferencias de estilo y de temperamento no excluyen de manera alguna la comunidad de origen de ambos poemas. Piénsese, por ejemplo, en Miguel de Cervantes, autor de obras tan dispares como La Galatea, La Numancia, El Quijote y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Piénsese en Goethe, en Valle Inclán, en tantos otros, por no hablar de Pessoa y sus heterónimos. El auténtico poeta, como diría Borges, puede ser a la vez otro y el mismo. La Ilíada es la obra maestra de la poesía heroica y la Odisea es la Biblia de los libros de viajes, de aventuras y de accidentados regresos. En el canto primero de la Ilíada son Aquiles y Agamenón los que, en tenso diálogo, dejan claro al oyente que ambos esgrimen en la formidable riña por Briseida toda su capacidad de combate y que va a desembocar todo eso en la cólera de Aquiles, que como he dicho antes es el leitmotiv del poema. Vamos a oír, para terminar ya, algunas de esas airadas palabras para que veáis cómo suenan en castellano, un castellano que respeta mucho el idioma original. Agamenón se dirige a Aquiles y le dice: eres el más odioso para mí de los príncipes alumnos de Zeus, pues siempre te han gustado las pendencias, las disputas y las peleas. Si es grande tu fuerza, es porque un dios te la ha concedido. Vete a tu patria con tus naves y con tus compañeros, reina sobre los mirmidones, que yo no me cuido de ti y me inquieta tu cólera, pero sí voy a amenazarte, puesto que Febo Apolo me arrebata a Criseida, iré yo mismo a tu tienda y me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy y no se atreva nadie a decir que es mi igual y a comparárseme públicamente. Estas palabras agresivas de Agamenón a Aquiles, le responde: borracho, cara de perro, corazón de ciervo, nunca te has atrevido a empuñar las armas para luchar al lado de tu gente, ni has salido a emboscadas con los más bravos de los aqueos. Eso te parece la muerte. Es sin duda mucho mejor quedarse en el ancho campamento de los aqueos y arrebatar sus dones a todo aquel que se enfrente contigo. Eres un caudillo de cobardes, un devorador de tu pueblo. En verdad que algún día lamentará la ausencia de Aquiles los hijos de los aqueos, y entonces, muy a tu pesar, no podrás socorrerlos cuando multitud de ellos caigan muertos a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces tú te desgarrarás por dentro del corazón, furioso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Como veis en estos breves fragmentos, vemos que hay unos rasgos dramáticos muy evidentes que hacen de la Ilíada un precedente claro de la tragedia. Esas conversaciones son ya propias de los héroes trágicos, mientras que los discursos en la Odisea cumplen más bien una función similar a la que desempeñarán más adelante los diálogos en la novela. La novela también nace en Grecia, pero más tarde. Hay otro pasaje que me gustaría también referiros antes de terminar, es cuando Apolo siembra la matanza, cuando está enfadado, seriamente enfadado, y siembra la matanza en el campamento de los aqueos, porque ha habido una ofensa a su sacerdote Crises y a su hija Crises, la hija de su sacerdote Criseida. Pues dice: Agamenón le ha robado a Criseida, está enfadado, por supuesto, el dios Apolo, y ruega que lance sobre una calamidad sobre el ejército aqueo, sobre el campamento. La escuchó, dice Homero, Febo Apolo, y bajó desde las cimas del Olimpo, irritado en su corazón, con el arco y el bien cerrado carcaj sobre los hombros. Resonaron las flechas en los hombros del dios irritado cuando se puso en movimiento. Y ahora una frase que me ha parecido siempre de lo más bello de la literatura universal. Iba parecido a la noche, cuando va a castigar al pueblo aqueo, al pueblo no, al ejército aqueo,
iba parecido a la noche. Eie eoikos nipti. Es de las cosas más hermosas que se puede decir de alguien, ¿no? Que un dios que fuese parecido a la noche. Se apostó lejos de las naves, disparó un dardo y del arco de plata brotó un terrible silbido. Apuntaba primero a los mulos y a los ágiles perros. Luego lanzó las agudas saetas contra los hombres y ardían sin cesar numerosas hogueras de cadáveres. Homero no quiere abrumarnos con una enumeración detallada. Lo que busca es contribuir a que la fantasía del oyente encuentre cauce para adaptarse al portentoso fluir de sus exámetros. De ese modo, el oyente va completando de manera insensible las indicaciones y los datos que se le ofrecen, contribuyendo también a la elaboración de un todo armónico, una escena perfecta, colaborando con el bardo, el lector, a hacer más redonda la historia. El lector recibe en todo momento la impresión de la más absoluta plenitud. El poeta se oculta después de actualizar ante el oyente todo un mundo de ideas y acontecimientos, y es precisamente ocultándose, desvaneciéndose, confundiéndose sabiamente con su obra, como Homero alcanza unos niveles de compenetración tan altos y tan profundos como los del sacerdote o el chamán al denunciar un mito que revela el origen del mundo o de la tribu en el fuego de campamento. En eso consiste la inigualable magia de los poemas homéricos. El pensamiento occidental ha descrito una trayectoria que conduce, lamentablemente y de forma aparentemente irreversible, del mito a la razón, con mitos zum logos, como rezaba el título de un célebre libro de Wilhelm Nestle, publicado en 1942. Homero nos ofrece la feliz posibilidad de viajar en sentido contrario, del logos, de la razón, al mito. Un poco de prisa porque había demasiado material y me he saltado alguna cosa. Muchas gracias. Don Luis Alberto me ha dicho que estaba dispuesto a contestar al final de su intervención a algunas preguntas y como tenemos todavía unos minutos, pues podemos hacerlo. Si alguien quiere preguntar algo, sea de Homero o sea de otra cosa, de algún de poeta. Como hemos dicho que Homero era la literatura, cabe todo. Cabe todo. Bueno, vamos a ver. Este tomo, háblanos de tu último libro. Me parece un poco... ¿Vale? Vamos a hacer un poco Me parece de... un poco lo de hablemos de mi libro que decía. Sí, vamos a hablar de ti. No, Mientras no te pregunten nada. no, ha salido y ha tenido la bondad, Francisco, de comprarlo en la Casa del Libro esta tarde. Este libro que ha salido la semana pasada a la venta, que es una edición crítica de 4 de mis libros, que son, vamos a ver, en 2002, lo miro aquí, ya me entero bien. Sin miedo ni esperanza de 2002, La vida en llamas de 2006, El reino blanco de 2010 y el cuaderno de vacaciones de 2014. Entonces, en esta misma colección habían aparecido ya otros 4 libros que eran La caja de plata, El otro sueño, El hacha y la rosa y Por fuentes y fronteras. Ahora aparecen estos 4 y me quedan otros 4 y ya me puedo morir tranquilamente. Los 4 libros. Otros 4 libros por editarlo en... O sea, que están pendientes de... No, bueno, compilación. Compilación. Estos son libros completos. Sí. Yo debo tener como 14 libros canónicos, que son los... Luego tengo muchas antologías, tanto canónicos como 14. Entonces, los que faltan son... vamos a ver... no me acuerdo ahora mismo De 2012 para acá. ¿No se acuerda? Juanito, ¿no te acuerdas? Blog Blog de otoño, de otoño... cuaderno de vacaciones. No, cuaderno de Cuaderno de vacaciones. vacaciones. Blog de otoño... Después del paraíso. El secreto del mago. El secreto del mago y un cuarto que apareció también en una edición de 65 ejemplares que se llama El aprendiz de Dios. O sea que serían esos 4 que habría que pero ya 2 años mayor. ¿Alguna pregunta?
No me parece. Aquí. Bien. María Ángel. Mire, le quería preguntar, bueno, primero muchas gracias porque he aprendido un montón de cosas sobre Homero que no sabía. Pero, a ver, para el común de los mortales, fuera de los filólogos, leer a Homero resulta una cuestión muy difícil, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la única aproximación que yo he tenido de la Ilíada es el asedio de Troya, que no sé si lo conoce, de Theodor Califátides. Me parece un libro precioso y él, para mí que no sé nada de filología, pues ha sido la única aproximación que he tenido. No sé si conoce el libro, el de Theodor Califátides. Sí. Y sí. El asedio de Troya. No, es El asedio de Troya. Sí. Califátides cuenta una cosa biográfica suya cuando estaba en la escuela. Los alemanes estaban... se desarrolla durante la la maestra les cuenta el día. Sí, se desarrolla durante la ocupación nazi en Grecia. El autor griego, es que no lo conozco. No lo conoce. Califátides. Califátides. Theodor Califátides Están publicándolo hace poco. O sea. Afincado en Suecia, emigró a Suecia. Tiene bueno, yo he leído la obra completa de Theodor Califátides, me parece un autor magnífico. Pero el asedio de Troya cuenta la historia de América. La asedio de Troya cuenta la historia de la Ilíada, Como introducción. aprovechando la ocupación nazi, una maestra le cuenta a sus alumnos la Ilíada, de una manera muy sencilla. Por eso... Porque tienen que escapar de los bombardeos, y entonces todos los días salen de la escuela cuando bombardean, y entonces ahí, en esa especie de cueva donde se refugian, para que no se asusten de los bombardeos. Empieza la historia de la... Pues es muy interesante. Sí, le cuenta la Ilíada, pero quizá la pregunta concreta sería, ¿hay algún libro o que acerque a Homero, no desde un punto de vista académico, como se acerca a usted, ¿no? Sino como más personal, ¿no? Algo que no, para el común de los mortales, vaya? Bueno, lo primero, muchas gracias por su pregunta y por su intervención. Homero es de lo más fácil que hay para traducir en griego. O sea, quiero decir que la dificultad no está. Es un lenguaje muy arcaico, pero está con una sintaxis muy clara, sobre todo predomina la parataxis y la hipotaxis, y no hay graves problemas de traducción. O sea que puede uno atreverse con Homero sin problemas, a poco que sepa algo de griego, claro. Pero vamos, que es más fácil traducir a Homero, muchísimo más que traducir a Píndaro, por ejemplo. Un horror. Hay otra de Alessandro Albarico también, también. Justamente me ha quitado la palabra, la que yo le iba a recomendar, está en Anagrama. Es un librito de 100 páginas, 120, del mismo autor de Seda, la famosa novela. Y es lo más recomendable para alguien que no se quiere meter en berenjenales, digamos, filológicos. Como de la cuestión américa, que yo creo que me he pasado ahí, porque la verdad es que me aburre, lo he dicho al principio que me aburre, pero luego lo he contado. Pero en cualquier caso, creo que lo del Barico es el que le recomiendo, se lo ha recomendado medio. Cada uno le va a decir lo mismo. Y en cuanto a Califátides, voy a buscarlo, porque me interesa esa versión. Yo, de la ocupación nazi de Grecia, siempre me acuerdo de una foto terrible en la que está la bandera del Reich al lado de la propia. Yo conocí a Homero, bueno, supongo que como mucha gente, a través de la versión de Segalaya Caley, primero en la edición de Austral y la anterior, que era, vamos, primero del siglo. La anterior, sí, La primera. Montaner Simón. De Montaner Simón, 1910. A mí, siempre, yo lo he conocido en esa edición. Y lo que quería preguntarte era, ¿qué te parecen las ediciones? Son en prosa, pero a mí siempre me parecieron muy amenas, especialmente la Odisea, y bueno, muy accesible, porque al fin y al cabo, Austral ha sido, digamos, bueno, no solo Austral, va a sacar muchas otras. Era un poco
Austral iba ya por la 30 o por ahí, me parece. La lengua franca de Homero en español ha sido Segalá y Estrella. Se lo publicó en el 10-11, los dos, y la Neida también se publicó en la colección, pero no por él, claro. Pero me parece una manera de acceder a Homero espléndida la de Segalá y Estrella, lo admiro mucho. Yo he trabajado sobre ella, siempre. También estaba en Crisol, en los de Aguilar, en la colección. También, la misma de Segalá. En cuanto al tema de si hay otras traducciones más recientes, a mí me gusta mucho, la que recomiendo siempre, es la Ilíada de Emilio Crespo Güemes. Está en la colección Biblioteca Clásica Gredos. Y luego que para una biblioteca de literatura universal que dirigí unos años, que eran libros en papel muy gordos, ahí utilizamos en una edición bilingüe, la única que existe en el mercado, pero en el mercado viejo ya porque está agotadísimo, un Homero completo en griego y en español en la Biblioteca de Literatura Universal, traducido por Emilio Crespo. Es muy bueno. Luego hay un chico joven que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que en Alianza Editorial, lo mismo que García Gual, el gran García Gual ha hecho la traducción de la Odisea, él ha hecho la de la Ilíada. No me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, de la Alianza. También es buena. Pero yo te recomendaría la Emilio Crespo y seguir disfrutando de la Odisea. Claro, lo conocí ahí, y no que me haya quedado ahí, pero siempre vuelvo a ella. Pero es que además, por ejemplo, los epítetos que son tan importantes en la Homero y en la épica, no lo sabemos por Segalá. El Tremolante Casco, por ejemplo. Cóncava Bernal. Claro que sí. Una de los rosáceos. Exactamente. Bueno, Anselmo es editor, es compañero nuestro, es notario. Bueno, pero tú has editado poesía griega. Bueno, sí, pero a doble página, el griego, el castellano, eso es impresionante. Una colección de poesía de griego. Hace mucho tiempo lo que le llaman Manolito, que no ¿Pero modernos o modernos? Yo ni me acuerdo de los nombres. Neogriegos. Hace ya por lo menos 10 a doble página. Neogriegos son una literatura excelente en la Grecia a partir de la configuración del Estado helénico en 1920. Tuvimos que dejarlo, evidentemente, porque la poesía ya en español casi no se lee en bilingüe por comercial. Pero bueno. ¿Y Bizantino hiciste algo? No, solamente 3, creo que fueron 3 o 4 números y ya tuvimos que parar. Bueno, pero eso muy bien editado. Más preguntitas. Yo recuerdo, Luis Alberto, con gran cariño la traducción estupenda que salió en la revista Poesía de 1980, tuya. No recuerdo si era de la Ilíada, me parece, algunos cantos. Los 2 cantos bilingües en la revista Poesía, son los primeros cantos. ¿Se han reeditado? Se reeditaron en Reino de Cordelia. Pero te digo una cosa con respecto al tema de traducir a Homero. Todavía no hay una traducción española de Homero que cuide de que cada palabra se traduzca siempre igual. Para eso hay que tener en la mesa de despacho unas concordancias homéricas para ver cómo vas traduciendo. Si dice Corizáyolos, tienes que traducirlo de una manera en español exacta. Y siempre de la misma manera. No puedes decir una vez de los pies ligeros, el otro ligero en cuanto a pies y el otro muy veloz. Y eso es tan complicado que yo me deshojé para hacer los 2 primeros cantos, pero no pude seguir. Pero, por ejemplo, tú coges las grandes traducciones, la misma de García Gualda, de Óscar Martín, me acuerdo que es el de Alianza. Y no está. Hay muchas veces que se traduce de otra manera la palabra, ¿sabes? ¿Tú crees que debe hacerse? Porque además el lenguaje formular de la épica exige, digamos, cuidado con traducir los libros. Yo creo que por las mañanas ordenarías la biblioteca y por las tardes deberías terminar En eso estamos, ¿no? ¿Tú que has traducido tantas cosas, Antonio? Sí. El griego no has traducido, ¿no? No, hice griego hasta segunda facultad, pero nunca he tenido soltura. Pues si no hay más preguntas, pues vamos. Ahí,
Yo le quería preguntar también por una traducción muy original, que es la de Agustín García Calvo, que intenta reproducir precisamente el ritmo en su traducción. ¿Cuál es su opinión de...? Yo opino que García Calvo fue una mente privilegiada, un cráneo privilegiado que se llama cráneo. Pero al mismo tiempo le digo que no me gusta su traducción. No me gusta su traducción ni tampoco su traducción de Shakespeare, que tiene no, porque tiene esa manía de conservar el hipervalor, de hacerlo todo exactamente como el original. Me puede, no puedo. En cambio, como poeta, me gustó mucho su sermón del ser y no ser, en Visuales Tiempos, me gustó mucho. Y hay algunos de los libros que publicó en Lucina. Publicó después, pero la primera edición del sermón del ser y ser fue Visor. Y me gusta como poeta en ocasiones, no siempre, pero en cambio como traductor, Plauto también lo tradujo al castellano. Las traducciones métricas me pueden, porque son un castellano que es suyo, no es buscar la gloria de la lengua castellana, sino la gloria de la lengua merecía la pena él como persona, pero bueno, ahí me he suicidado un poco de Hola, yo le quería preguntar, al hilo de un poco de lo que estamos hablando de las traducciones, creo que usted ha dicho que cambiar una palabra por otra en un poema épico ya está pensando y puede dar lugar incluso a equivocaciones dentro de la propia lectura para el propio lector. Usted que ha trabajado en la traducción de textos épicos, ¿qué es lo que se tiene que tener más cuidado a la hora de traducirlo? El lenguaje formular, o sea, los epítetos. En Homero, los bardos antiguos lo que hacían era repetir muchas veces las mismas frases, apoyarse en epítetos que siempre eran los mismos, para recordar, pues la memoria era importantísima. Ellos iban con un bastón haciendo una especie como de ruido de tic, ton, 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 y iban recitando los pies métricos de sus poemas. Para recordarlos tenían que ser el lenguaje siempre el mismo, formular, ¿no? Lo que llaman el lenguaje formular. Por eso creo que es importantísimo traducir. Desde luego, en lo que dice la revista Poesía, está todo como es, pero lo que no, de 2 de 24. ¿no? Es que no puedo hacer una otra cosa más que eso. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos y damos por terminada la sesión. Gracias. Muchas gracias.